amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Me alegra muchísimo que estén de nueva cuenta por aquí acompañándonos en un nuevo video. Hoy vamos a realizar, amigos, un proyecto que es súper fácil de realizar. Es sencillo, pero sobre todo está muy bonito y sobre todo que está en tendencia, está de moda. Así es que sin más, amigos, vámonos con la lista de los materiales. En esta ocasión vamos a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, bolitas de metal, plastimetal, o incluso pueden utilizar lo que es chapa de oro, lo que ustedes prefieran. Son separadores de 4 milímetros, tijeras, un encendedor y vamos a necesitar rocalla, chaquira o mostacilla. Esta es 12-0, es un poco más grande de la que normalmente utilizamos. Y estas mostacillas, amigos, fueron las que nos mandaron nuestros amigos de Enbits. En la cajita de descripción les voy a estar dejando el link hacia la página y sobre todo de este producto para que vayan y los chequen. Y si pueden adquirir algún producto, pues lo hagan. Son de excelente calidad, yo se los recomiendo. Y recuerden también, amigos, que en la cajita de descripción les voy a estar dejando la lista de los materiales. Ahora sí, amigos, vámonos a ver cómo se realiza este hermoso proyecto. Vamos a comenzar, amigos, por cortar aproximadamente 1,80 m de nuestro hilo chino. A ese 1,80 m lo vamos a dividir en 3 tramos. Yo aquí ya tengo mis 3 tramos de hilo chino. Y lo que voy a realizar es que en uno de los extremos de nuestros hilos vamos a quemar para realizar una pequeña puntita, porque por aquí vamos a estar introduciendo nuestras chaquiras. Ya que tenemos eso, lo que vamos a hacer es que vamos a juntar nuestros 3 tramos y vamos a medir aproximadamente 5 centímetros de 5 a 8 centímetros. Y aquí vamos a realizar un pequeño nudo sencillo. Apretamos muy bien. Y ahora vamos a separar nuestros hilos. ¿Sí? Tenemos 3 hebras. Y en la hebra de en medio vamos a colocar una de estas bolitas. Nuestros separadores, ya sea de metal, de cristal o de chapa de oro. La vamos a introducir por nuestro hilo de en medio. Ahora, en los hilos de los extremos vamos a colocar 4 mostacillas. Ya que tenemos esto, amigos, vuelvo a repetirles, en las hebras o en los hilos de los extremos van 4 chaquiras, mostacilla o rocalla, y en la del centro va un separador de plástico, de cristal, de metal, de lo que ustedes prefieran. Y ahora únicamente vamos a juntar y vamos a acomodar nuestras piezas. Ya que acomodamos, únicamente vamos a unir nuestros hilos y aquí vamos a realizar lo que es un nudo sencillo, un nudo normal. Y aquí vamos a ir llevando hacia el extremo donde están nuestras mostacillas. Vamos a ir jalando con mucho cuidado. Para que no nos vaya a quedar muy flojo.
Ya que lo tenemos aquí de esta manera, vamos a jalar nuestros hilos para apretar un poco nuestro nudo y nos deberá quedar de esta manera. Nuevamente vamos a colocar 4 mostacillas en los hilos de los extremos y en el centro un separador, una bolita de metal, de plástico, de cristal, y volvemos a repetir lo que es el nudo. Si no quieren realizarle el nudo, pueden realizarle lo que es dos o tres nudos planos y vuelven a introducir las piedritas. Jalamos. Jalo sosteniendo mi nudo para que no se me vaya a mover y me vaya quedando de esta manera. Ahora yo lo que voy a hacer es que lo voy a repetir 10 veces. De 10 a 11 veces dependiendo de qué tamaño quieran su pulsera. Yo les recomiendo que la hagan de 11. Así es que vamos a realizarlo y ahorita regresamos. Aquí ya terminamos todas nuestras 11 secuencias y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a terminar nuestra pulsera para poder cerrarla. Yo aquí voy a tomar 2 tiras, tenemos 3 hilos, entonces yo voy a tomar 2, les voy a quemar un poco la punta y por aquí voy a colocar un separador. Ahora aquí voy a realizar un pequeño nudo y corto el excedente y quemo. Ahora este hilo, si ustedes quieren agarrar los 3 hilos, lo pueden hacer. Yo por comodidad, para que no se me vayan a enredar cuando vaya a hacer mi cierre, lo voy a cortar. Porque a veces sí se llega a enredar. Lo quemo y pego. Incluso si ustedes desean pueden hacer lo que es un pequeño tejido como tipo trenza con las 3 hebras. Ahora voy a realizar lo mismo en esta parte. Quemo, coloco uno de los separadores y voy a medir para que me quede simétrico y me queden casi igual las cintas, porque pues no puede ser perfecto, amigos, no puede ser tan perfecto que nos queden casi idéntico. Lo vamos a hacer muy aproximado. Aquí. Ahora jalo, corto y quemo. Y ahora voy a cortar este hilo que me sobró. Y de igual manera voy a quemar el sobrante. Ahora únicamente lo que voy a realizar es que con uno de los hilos que me sobró voy a encontrar las cintas y voy a realizar lo que es el nudo plano.
Ya saben, vamos a estar tejiendo aproximadamente 1 centímetro y medio para nuestro cierre de nuestra pulsera. No lo aprieten demasiado para que nuestras cintas puedan correr. Este nudo plano a mí me gusta mucho utilizarlo en el cierre de todas mis pulseras, como ya se han de haber dado cuenta, ¿verdad, amigos? Entonces vamos a realizar este tejido. No lo dejen muy flojo porque luego tiende a abrirse sola la pulsera. Entonces, un tejido medio. Ahora vamos a cortar el sobrante y vamos a quemar. Ya tenemos terminada nuestra pulsera. Como les mencioné, es muy sencilla y fácil de realizar. Recuerden que el primer proyecto sí suele ser un poquito más difícil, un poco complicado, pero ya que hicieron ese, los demás van a ser mucho más fácil porque vamos agarrando agilidad en las manos. Espero que haya sido de su agrado este proyecto, amigos. Toda la información se las voy a estar dejando en la cajita de descripción. En los comentarios me pueden dejar sus dudas, si les gustó o no les gustó. Y también quiero recordarte que si tú eres nuevo aquí en el canal viendo nuestros proyectos, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de aquí abajo y no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos nuevos. Ahora sí, amigos, sin más me despido, les mando un fuerte abrazo, soy Creaciones Alex y nos vemos en la próxima creación. Bye.